nunca estoy parado en escenario, siempre bailando todo el tiempo. Bailando, corriendo, saltando, así como un verdadero rockero de verdad, pues. Wauhe panikuna ñuqay kumkaniku uchpa quechua rock blues kay Perú llaqtamanta pacha ñuqay uraniku Inkapa rimayniwan quechua rock de los incas nisqan sutiyuq kay Perú llaqtapi tukuy sunquywan. Uchpa es una palabra quechua que significa cenizas. La década de los 80, como es de conocimiento público, el Perú atravesaba un problema social como es el terrorismo. En ese entonces yo trabajaba como policía en Ayacucho, zona de emergencia entre comillas. Está probado que cuando hay violencia, ambos perdemos. Entonces, por ahí la palabra cenizas, que quedábamos cenizas. El resultado de este problema era cenizas, traducido al quechua, uchpa. El idioma quechua es un idioma muy místico, dulce y expresivo, que es muy sensible. Uchpa aporta mucho a la sociedad porque los jóvenes se identifican con esto y al hablar quechua son marginados, entonces marginan también su pasado. Y con Uchpa más bien empiezan a darse cuenta que el quechua suena bien, que las canciones en rock, en blues, no solamente tienen que ser en inglés, sino en su propia lengua. Toda esa comunidad cuando escucha a Uchpa haciendo un concierto masivo, ahí se aprecia, ahí se ve cómo se sacude el corazón de ese andino, ahí se ve cómo no, cómo brinca, cómo salta, como dice la canción Corazón Contento, brinca, salta desde que sale el sol hasta que se oculta el sol y sale la luna y se oculta la luna. Él viene desde los Andes con todo ese feeling, esa melancolía que se une con mi guitarra, que tiene el blues y esa melancolía, y Uchpa en el escenario es una fuerza y una energía tan sincera y tan fuerte que no lo explicamos, o sea, ha sido totalmente casual. Y justamente la canción Danza es una canción muy claramente se puede notar al ande y el occidente, porque esta mezcla de esta canción, ahí se puede notar la danza de tijeras y que el danzante de tijeras está bailando a plenitud y a la vez a plenitud también es un buen rock. El año pasado hemos recibido la medalla Inca Garcilaso de la Vega por el aporte cultural de Uchpa hacia la sociedad. Y también recibimos un reconocimiento muy importante otorgado por el Congreso Nacional de la República por difundir el idioma materno, el quechua, el idioma del Inca. Estamos muy contentos porque ya estamos acabando el disco, un proyecto muy ambicioso, hay mucha información, son muchos años también que se espera este disco, entonces por ese motivo hay mucho trabajo, ¿no? Tanto cultural, Freddy, hay temas en el mismo disco que enseña a contar en quechua, hay otro tema también ambicioso que el primer tema sinfónico de la banda Uchpa. No es un arreglo de una balada, sino es una parte sinfónica con más de 90 instrumentos. Hay también la primera danza de tijeras, como una fusión con AC/DC, ¿no? O sea, y nada, es muy ambicioso este disco y estamos ya a punto de sacarlo.